Avui anem a fer el recorregut de la línia 25, una de les línies més especials per a EMT a l'escola. Per què és especial? Perquè fa part del seu recorregut pel que és el Parc Natural de l'Albufera. Les botigues plenes de fruites porten fruita, perquè menjar fruita és molt important. Ahora están descansando. Por aquí, a nuestra derecha también, la isla. Encima de la isla hay algunas polluelas. Está al lado. Hemos podido ver flamencos, hemos visto abocetas, cigüeñuelas, charrán común, charrán patinegro, también hay gaviotas, 2 especies de gaviotas, y los animales además están interactuando mucho entre ellos, una época muy importante y muy bonita, así que es una de las mejores épocas para visitar este espacio por la biodiversidad que tenemos. Pues es una actividad increíble, es una oportunidad para los centros escolares el poder disponer de un autobús para ellos solos, venir hasta un espacio natural protegido y visitarlo. Estamos compaginando la protección del medio ambiente de diferentes maneras. Estamos fomentando un transporte sostenible, que no se contamine para ir a visitar un espacio natural y además lo estamos conociendo. Así que estamos juntando dos cosas muy buenas. Pues si no te gusta me lo como. Hola. ¿Cómo está la fruta? Buenísima. Muy buena. Me ha parecido muy interesante porque, por una parte, se les enseña a los niños la utilidad del transporte público y un poco el comportamiento que han de tener cuando cogen el autobús, cuando van a visitar algún centro externo al colegio. Y luego, por otro lado, la actividad del Raco del Olla también nos ha gustado mucho porque la guía nos ha hecho una explicación muy completa acerca de la albufera, de todas las especies de aves que viven aquí. Y los niños, la verdad es que yo creo que se lo han pasado bien y han aprendido mucho. De rodes per a nosaltres és molt important l'accessibilitat. Recordem que és un servici